¿Ves esto de aquí? Son los noticieros que aparecían en Europa hace apenas unos 5 años. Se ve cómo el calor aumenta en dicho continente y sus alrededores. Prácticamente está todo rojo. Parece un incendio y parece algo irreal, pero es la realidad que vive el mundo y Europa. Y ahora tenemos la otra imagen de Europa, un lugar lleno de hermosos paisajes como este, lagos hermosos, bosques tan verdes, tan profundos, tan densos que te pierdes y solo es una fotografía. Europa nos lleva a lugares mágicos, a momentos históricos y a lugares de ensueño que jamás pensaríamos que existieran. O se ven como algo muy lejano, algo irreal, algo que solo existe y solo es en ese continente. Europa también nos transporta a bellos cielos, hermosos atardeceres, cielos llenos de color y de vida, ciudades llenas de vida, de personas que aman, que viven, que respiran y que día a día salen a luchar. Europa nos transporta a palacios, a castillos, a monumentos históricos como el Big Ben, la Reina Charlotte, muchas otras cosas. Sociedades modernas, personas finas, lugares que quizá nunca llegaríamos a conocer. Pero Europa también tiene otra cara. No todo es belleza, no todo es felicidad, no todo es dinero y no todo es lo que parece. He aquí la otra cara de Europa. Y no son hermanos mexicanos o de Latinoamérica, son europeos, aquellos que pensamos que son en ocasiones y en situaciones muy diferentes a nosotros, pero ellos también padecen de grandes problemas. Ellos están cansados y ellos viven las repercusiones del cambio climático. Ellos levantan su voz en favor de su medio ambiente, en favor de su hogar y de su continente. El cambio climático ha traído a Europa diversas catástrofes, como inundaciones que literalmente arrasan con toda la ciudad. Un ejemplo muy claro es que tenemos a Venecia. Tristemente también tenemos una imagen como esta. Europa, siendo uno de los continentes más diversos y más hermosos, a pesar de su tamaño pequeño, nos transporta a lugares mágicos, pero dichos lugares se están derritiendo, se están extinguiendo y toda causa del cambio climático. Fun fact, nosotros somos los causantes de este cambio climático. Y esto no es el desierto del Sahara, es Europa, donde las tierras han sido contaminadas. La falta de lluvia ha llevado a los europeos en la necesidad de eliminar la poca vida silvestre, la poca flora que le queda. Esto es Europa, un continente hermoso, pero lleno de problemas. Un continente imperfecto, una región que hemos idealizado como lo mejor del mundo, como lo más avanzado, lo más próspero. Y aunque en parte es cierto, Europa sigue luchando contra este enemigo en común que todo el mundo tenemos, el cambio climático. Pero hay una pequeña diferencia aquí. El continente europeo ha entrado en razón y se han dado cuenta que nosotros hemos sido el principal virus. Hemos llevado a nuestro hogar al límite. Estamos llevando la extinción a nuestra misma especie. Es por ello que hoy queremos hablarte de las afecciones que el cambio climático causó en Europa, pero también de cómo los europeos, de cómo el gobierno, las ONG y en general todo este continente se está levantando y está luchando para erradicar el cambio climático. ¿Quieres aprender más? Hola, nosotros somos el equipo número 5, que está conformado por Andrea, por Celeste, por Valeria y por mí, que soy Adrián. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre un suceso y algo que pasa no solamente en una sección, en la sección que vamos a hablar el día de hoy, que es Europa, sino que pasa en todos lados del mundo, en todos los continentes, en los países, en las ciudades y pues en todo contexto o en toda zona que pueda llegar a afectar este suceso, el cual es, bueno, les vamos a hablar sobre el clima y la adaptación
pero como lo he mencionado, como lo mencioné hace un momento, como somos el equipo número 5, les vamos a hablar sobre la sección geográfica de Europa, Europa centrada en lo que es el sur y el sureste, y pues en general en toda la zona europea del mundo y de su continente. Bueno, como pequeña introducción podemos decir que Europa últimamente en estos últimos años ha estado siendo afectado por el cambio climático y debido a esto la vida diaria de las personas, la economía, los paisajes que rodean el continente europeo han sido afectados debido a los repentinos cambios tan extremos del clima, así como sus olas de calor, ya que ellos pues están acostumbrados más que nada pues a un clima frío, diferentes inundaciones, incendios, y pues a pesar de que han existido programas para ayudar a conservar la biodiversidad, todo lo que rodea Europa. Europa sigue enfrentando diferentes desafíos de contaminación, pero con ello se sigue haciendo un esfuerzo para que todo esto se siga conservando. Como análisis de los datos climáticos, tenemos que Europa representa una de las zonas con mayor diversidad en cuanto a su clima, teniendo climas secos, climas templados y climas fríos. Europa ha sido una de las zonas con mayores afectaciones en cuanto al cambio y al aumento de su temperatura. Esto pues es básicamente a consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, siendo la Unión Europea uno de los mayores emisores de este gas, pero aproximadamente durante las últimas 3 décadas, de 1990 a 2019, se notó una disminución aproximadamente del 50%, del 15.3 al 7.3 de emisiones de este mismo gas. Ok, a continuación les voy a explicar un poco las gráficas pertenecientes al análisis de los datos climáticos que hemos visto en Europa. Y pues para iniciar, hemos visto un cambio significativo, bien lo dijo mi compañera Celeste, principalmente en Europa desde 1900, los 90 también. Fue cuando se empezó a alzar la problemática, pero han habido situaciones y variantes desde el año 1850 según la Orden Mundial. Estas son estadísticas del 2021. Y desde el 1950 que se tiene registro, aclaremos otra vez, desde 1850 hay anomalías en el clima. Desde 1950 empiezan a subir las temperaturas a nivel mundial. Y de los picos más altos en su momento, y hasta donde lo menciona el informe, es en el 2021, llegando a ser una de las tasas de calor más altas a nivel mundial. Además, se nos menciona que los últimos 7 años, y yo creo que del 2021 a lo que ha pasado acá, aumentemos los últimos 10 años, han sido los más calurosos del mundo, y eso es un registro oficial. De acuerdo a la siguiente gráfica, esta nos muestra básicamente que el área más afectada por el cambio climático ha sido Europa, principalmente las ciudades que son más importantes o más modernas, lo que son Alemania, Francia, el Reino Unido. Aquí también entra Inglaterra, todo lo que es España e Italia. Y las ciudades más conocidas son aquellas que se han visto más afectadas a nivel global, pero poco a poco veremos la solución de estas mismas. Esta gráfica que voy a explicar es muy importante, podría considerarse la más importante del tema, pero es el aumento de temperatura que ha tenido en Europa. Las cifras que se muestran a la izquierda son los grados que ha subido, y si nos podemos dar cuenta, a partir de los 1900 y aquí específicamente 1979, la temperatura era muy baja, era de las más frías, donde la iba disminuyendo hasta menos 1.5 grados. Pero si nos vamos hasta el 2023, estos sí son cifras del 2023, cifras más recientes, que la temperatura ha subido de una manera exponencial, y el año más caluroso se presentó entre el 2019 y el 2020, tiempo de COVID. Y en ese aspecto la temperatura subió poco más de 1 grado, y aunque parezca un grado muy insignificativo, las repercusiones medioambientales que este generó y que todavía estamos arrastrando las consecuencias siguen presentes y nos siguen afectando de una manera muy fuerte, particularmente
todo lo que es esta zona de Europa y también parte de África y parte de Asia. Tenemos los impactos en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía de Europa. En la parte de medio ambiente tenemos el cambio en la tecnología, la pérdida de biodiversidad, que esto se debe a los repentinos cambios climáticos que ha estado sufriendo Europa, y pues a raíz de esto la fauna que rodea Europa pues no logra sobrevivir a estos cambios. Tenemos también la sequía, que pues debido a la sequía y a consecuencia la agricultura se ha visto afectada. Los diferentes incendios forestales que han estado existiendo, el 96% han sido por humanos. Y del lado de la economía pues tenemos un impacto en los sectores turísticos, la agricultura, costos de adaptación y la transición de las energías renovables que existen en Europa y con las que cuentan. En el punto de sociedad pues tenemos afectaciones en la salud, reducción de la mano de obra, y pues se le ha estado dando más importancia en la educación para que enseñen a las nuevas generaciones a cuidarse, a adaptarse, a aprender a adaptarse a todas estas cosas. Y pues aunque han habido y existido programas, pues como quiera siguen existiendo estos tipos de cambios que ha estado sufriendo Europa. Bueno, yo les hablaré sobre la evaluación y la vulnerabilidad, y con todos sus riesgos incluidos obviamente. La zona sur y sureste de Europa es la más afectada debido a su sequía e incendios, debido a que estas mismas secciones europeas están llenas, no llenas de desierto, pero sí de zonas muy secas, que cuando llega el calor, por ende está el riesgo siempre de que ocurran incendios, deforestaciones, y pues por ende todo eso lleva a problemáticas más serias, las cuales puede llegar a ser la falta de árboles, la falta de fauna. Asimismo los ecosistemas se dañan, bueno, los pocos ecosistemas que puedan llegar a ver en esa sección, la sección sur y sureste, y pues obviamente está propensa siempre a sus incendios y a sus sequías, a la falta de agua. Las zonas costeras no por razones que son pegadas a la costa, pegadas al mar, no sufren tanto estos problemas como son las sequías e incendios. Solamente sus problemas pueden llegar a ser a causa del nivel del agua. Y esto no solo pasa en la sección sur y sureste, de los sequías e incendios, pero se encuentra más centrada ahí debido a que es una zona más seca, y es una zona que sufre más debido a los altos niveles de calor y a los altos niveles de deforestación que pueden sufrir. Estrategias de adaptación y mitigación. La Unión Europea presentó 3 estrategias, que esto es básicamente para forjar una Europa resiliente al clima, y estos objetivos abarcan hasta el año 2050. Son 3, y el primero es la adaptación más inteligente, pues esto es básicamente mejorar el conocimiento y un mejor manejo de la gestión de la incertidumbre. La segunda es la adaptación más sistemática, pues esto es básicamente mejorar la adaptación de políticas macrofiscales y locales. También por último está la adaptación más rápida, pues esto es básicamente, como su nombre lo dice, acelerar la implementación de medidas de adaptación. Y por último está el Pacto Verde Europeo, también busca hacer la Unión Europea climáticamente más estable. Pues como bien dijo mi compañera, Europa ha implementado diversas estrategias de adaptación y de mitigación para la resolución y para la redundancia, la mitigación del cambio climático, y una de las más conocidas y de las que más hemos aprendido globalmente ha sido la implementación de energías renovables en cada país europeo, y específicamente o se ve más notorio en los que son pertenecientes a la Unión Europea. Y vemos que en la gráfica nos aparece desde el 2003 y al 2022, en 10 años, la mayoría de los países europeos ha implementado lo que son las energías verdes o energías renovables, y realmente ha afectado para bien al cambio climático, pues esto nos ha demostrado que no solo ha mitigado el cambio climático, sino también
en ciertas partes de Europa, principalmente lo que es Islandia, Suecia, todos los países nórdicos, eliminan casi al 100% lo que es el cambio climático en su región, y nos demuestra que las estrategias implementadas por Europa sí han funcionado y las han sabido implementar. Y otra de las estrategias que no hemos mencionado, pero que es muy conocida a nivel global, es el cambio de mentalidad que se tiene en los europeos. Muchos de los países europeos están a favor y declinan a favor de una neutralidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay emisiones de dióxido de carbono, que todo es friendly con el ambiente. Y lo que más sorprende es que casi no hay países en contra, y los que hay es una minoría que realmente no representa algún poder contra los países a favor. Hay países en los cuales el 100% del Estado está a favor de usar energías verdes y de llevar que con estas energías verdes se dé una neutralidad energética. Hay países en los que sí hay un poco de controversia, hay unos que no saben, pero sí, aproximadamente entre el 85 y el 90% de Europa, su mentalidad ha cambiado, están a favor de la energía verde y de una neutralidad energética que se desea prolongar. Finalizando con esta gráfica, nos muestra las emisiones de dióxido de carbono que proceden de combustibles fósiles. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque nos damos cuenta que la implementación de energías renovables ha ayudado a Europa a reducir la producción de CO2, volviendo al tema de que Europa desea ser un continente con neutralidad energética. Y aunque en la gráfica no hay un cambio muy brusco, muy notorio como en otras, los números y los hechos hablan por sí. Lo podemos ver desde nuestro dispositivo móvil hasta con el hecho de viajar a algún país europeo. Entonces, gracias a la implementación de energías renovables, gracias a la implementación de la neutralidad energética, al cambio de mentalidad, a diversas implementaciones, a diversas leyes, programas, convenios, organizaciones que están trabajando a favor del medio ambiente y para mitigar el cambio climático, las reducciones de CO2 las emisiones de CO2 se han reducido significativamente, y se espera que estos sigan reduciendo aún más, y sobre todo que el mundo llegue a imitar dichas acciones. Bueno, para terminar, como una conclusión grupal a la cual decidimos llegar yo y mis compañeros y compañeras de equipo, pensamos en conjunto que Europa está liderando, está combatiendo y está haciendo una lucha para el cambio climático. Ya sabemos nosotros como equipo, y la gente que del mundo sabe que la lucha contra el cambio climático es una lucha que está pasando actualmente, no solamente en Europa, obviamente, pasa en todo el mundo, pasa en cada lugar, ya que el mundo, debido a la alta contaminación y a los altos cambios repentinos políticamente o cualquier tipo de cambio, afecta al medio ambiente y por ende afecta a un cambio climático posible que pueda llegar a suceder. Cada país y cada continente o cada región, por así decirlo, tiene su forma de luchar contra esta misma, que es el cambio climático, y pues el ser humano con el largo de los años, con el pasar del tiempo, desde el principio nos hemos sabido adaptar a todo tipo de circunstancias y a todo tipo de problemática, ya sea climática o cualquier tipo de otro problema que se le pueda atravesar al ser humano. Para terminar, nosotros y yo principalmente creemos que el cambio climático es una problemática que no debe de existir, o el ser humano puede llegar a incluso a reducir esa problemática debido a la alta contaminación que hay en el mundo, y el ser humano debería también de poner de su parte para no llegar a tantos extremos o a tanta necesidad como de que haya riesgo para el ser humano, ni para la fauna, ni para los bosques, ni para los árboles, ni para todo ese tipo de cosas, porque todo esto se ha afectado debido a un cambio climático constante que pasa en el mundo entero. Gracias.